Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema de crisis económicas y ya saben que si quieren ponerse en contacto con este programa lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter @gtenorio.c o bien hacerlo a través del correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde escucharemos sus propuestas o sugerencias para mejorar los contenidos de este programa o bien contestaremos a las preguntas que sobre los mismos puedan hacernos. Estamos con dos auténticos especialistas en materia económica, el maestro Arturo Dam y el maestro Gabriel Pérez del Peral, ambos profesores investigadores de la Universidad Panamericana. Y bueno, estábamos platicando acerca de la recesión, de la crisis económica, y no puedo eludirme de preguntar si toda crisis económica trae aparejada una devaluación, porque algo que preocupa mucho a la gente es crisis económica, la moneda se va a devaluar, algunas monedas van a subir muchísimo de precio. Mira, Guillermo, yo te diría que sí, y además, bueno, pues a los hechos nos remitimos y así es, nada más que no hay que perder de vista que la devaluación de una moneda necesariamente tiene como contrapartida la revaluación de otra. Es decir, si el peso se devalúa frente al dólar, el dólar se revalúa frente al peso. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, cuando hay crisis económicas, independientemente de que las hayamos cocinado nosotros, como fue la del 95, el efecto tequila, o la hayamos heredado, como fue la recesión del 2009 que se cocinó en Estados Unidos, el hecho es que el peso pierde terreno frente al dólar. No olvidemos que a mediados de marzo del 2009, en plena recesión, el tipo de cambio peso-dólar llegó a estar a 15 pesos con 48 centavos, que hasta el momento es el máximo histórico. Luego bajó y ha estado oscilando y ahorita en las últimas semanas ha habido presiones devaluatorias, andamos por arriba de los 14. Entonces, claro, bueno, hay crisis económica. En el 2009, inclusive, como decía Gabriel, hubo una recesión. Bueno, y por razones que tal vez valdría la pena explicar, no lo sé, el peso se devalúa frente al dólar. Pero, ¿qué pasa entonces con el dólar frente al peso? Claro. Se revalúa, ¿no? Se revalúa. Ahora, la pregunta, bueno, ¿y a México le conviene que se devalúe o no le conviene? Mira, yo digo que esa pregunta no tiene respuesta porque todo depende de qué lado de la cancha estés. Si yo soy exportador, productor mexicano y exporto al resto del mundo, me conviene que se devalúe. Claro. Porque por cada dólar de producto mexicano, los consumidores extranjeros reciben más pesos. Claro. Pero si yo soy consumidor mexicano de productos importados, lo que me conviene es exactamente lo contrario, que mi moneda se revalúe frente al dólar, ¿no? Pero bueno, concretamente, por lo general, cuando hay crisis económicas, en países como el nuestro, y yo diría que prácticamente el resto del mundo, sí hay una devaluación con relación al dólar. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? El euro está perdiendo terreno frente al dólar, lo cual me parece inconcebible. Bueno, no me parece inconcebible porque aquí más bien hay que elegir entre la menos mala de todas las monedas, pero tampoco es que la Reserva Federal en Estados Unidos ha hecho un trabajo maravilloso en el manejo del dólar. Es decir, el dólar también es una moneda que deja mucho que desear, pero pareciera ser que en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Claro. Es decir, el dólar lo estamos viendo como que sigue siendo la moneda de referencia y a la cual acude la gente en momentos de crisis para protegerse. Yo creo que todos ahora mismo en la cabeza tenemos dos ejemplos de crisis económica que han, por decirlo de alguna manera, impactado directamente en el mundo, que han sido la crisis económica de Estados Unidos y ahora la crisis económica de Europa. Y como que en el imaginario colectivo, cuando hablamos de crisis, creemos que la crisis solamente se da en determinado tipo de países y jamás pensemos que se pudieran dar en lo que llamamos el primer mundo. ¿Qué sucedió? Oye, entonces, permíteme, Guillermo, en Estados Unidos, en Grecia y en Coahuila. En Coahuila, ¿no? En Coahuila no podemos olvidar ahí el asunto. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué sucedió entre 2008 y 2009 en Estados Unidos que arrasó con toda la economía mundial? Muy bien, Guillermo, hay que remontarnos a principios de este siglo XXI, quizá antes, en los 90s. Clinton genera un crecimiento en la economía de Estados Unidos sin antecedentes en la década de los 90s. Empieza la gente a tener dinero, empieza a generarse empleo y crecimiento, 90s. Al haber una reactivación de la economía, decimos en términos económicos que la gente al menor estímulo, a la menor provocación, empieza a sacar su tarjeta de crédito, empieza a consumir. A finales de los 90 en Estados Unidos se calienta la economía porque la demanda empezó a superar a la oferta. Me refiero a la demanda agregada mayor a la oferta agregada, de todos los bienes y servicios.
Se puso nervioso el señor Greenspan, en aquel entonces el titular de la Reserva Federal, ¿y qué hace? Sube la tasa de interés para que la gente guarde su tarjeta de crédito. Hay quien dice que cuando empieza Vicente Fox, en el año 2001, Estados Unidos oficialmente cae en una recesión en abril, ¿no? Porque se le pasó la mano a Greenspan al subir la tasa de interés para que la gente dejase de consumir en Estados Unidos y no hubiese presión en los precios. Entonces, inicia el 2001 con una recesión en Estados Unidos. Recordarás, el 11 de septiembre están los ataques a las Torres Gemelas, eso ahonda más, agudiza más la recesión en Estados Unidos. En aquel entonces el presidente decide estimular a la economía de Estados Unidos a través de un mayor gasto, a través de estimular la demanda agregada. ¿Cómo lo hace? Con gasto público. ¿Cómo lo hace? Con gasto militar. Empieza las invasiones, los ataques, se reactivan diferentes sectores por un mayor gasto. Y la economía en el tercer trimestre del 2002 en Estados Unidos empieza a crecer. Y nos empieza a arrastrar a la economía mexicana. Y empieza la gente a consumir, empieza a tener empleos y se vuelve a presentar el fenómeno de presión en los precios. Entonces, Greenspan, para dar un estímulo adicional al crecimiento de la economía de Estados Unidos, empieza a bajar la tasa de interés. La tasa de interés llegó a bajarla al 1%. 1%, lo que hizo y lo que estimuló que los bancos pudiesen prestar con más holgura. Entonces empiezan a prestar para casas, para departamentos, hipotecas. Aquí es en donde se genera la famosa crisis de las hipotecas subprime. Subprime porque eran clientes, precisamente el subprime, eran clientes que no necesariamente tenían los activos para poder pagar estas hipotecas. O sea, yo llego, contrato una hipoteca, pero realmente no tengo capacidad de pago para hacerlo. Sí, exactamente. Sí, ahora, a ver, yo retomo la historia donde lo dejó Gabriel. Las tasas de interés en Estados Unidos hace 10 años, a principios del siglo XX, andaban por el 5 o 6%. La Reserva Federal hace una serie, yo no puedo llamarle de otra manera, de manipulaciones monetarias y 3 o 4 años después esa tasa de interés estaba ya en el 1%. Entonces mucha gente que a una tasa del 6% no le salían las cuentas para salir a pedir un crédito hipotecario, con una tasa del 1% dijeron esta es la mía, salieron a pedir créditos hipotecarios y se otorgaron lo que se conocía como créditos ninja. ¿Por qué ninja? A gente with no income, no jobs y no assets. Sin trabajo, sin ingreso y sin activos. Bueno, préstamos de un altísimo riesgo. Pero resulta que por ahí de mediados de la década pasada, pues se vuelve a dar el fenómeno de que empieza a repuntar la inflación, la Reserva Federal tiene que meter el freno a aquello, las tasas de interés vuelven a subir y haz de cuenta que tú, padre de familia, que hace 2 o 3 años te sentaste a dar cuentas con una tasa de interés del 1% y todo te salía muy bien, era una tasa de interés variable, ahí está una de las claves, y a los 3 o 4 años tenías que estar pagando un 6%. Entonces hubo muchas familias que no pudieron pagar, que simple y sencillamente dijeron, pues ¿sabes qué, banco? Quédate con la casa. Ahora, ese boom en el sector inmobiliario llevó a que mucha gente dedicada a la construcción de casas habitación dijera, sabes que esta es la nuestra, hay que aprovechar porque está aumentando la demanda por casas, vamos a invertirle y vamos a construir casas. Pero llegó un momento en que simple y sencillamente quienes habían contratado un crédito hipotecario ya no lo podían pagar. Y hubo muchísimos empresarios que se quedaron con las casas construidas, pero que ya nadie las iba a comprar porque ya las tasas de interés habían aumentado, ya la gente no seguía pidiendo dinero prestado, no querían saber nada de pedir dinero prestado para comprar una casa, y ahí es donde empieza la presión recesiva, porque a ver, vamos a suponer que yo me subí a la ola esta de la burbuja al final, en el momento antes de que empezara a estallar, y construí 1000 casas, y de esas casas, un año después, he vendido 2. Y las otras 998 a ese precio no van a salir. Entonces, ¿qué hago yo? Pues primero voy a dejar de construir casas. Si mi negocio es la construcción de casas, a lo mejor voy a despedir a todos mis trabajadores, cierro el negocio y esas casas van a tener que ofrecerse a un precio cada vez menor. Entonces, mi opción ya no va a ser maximizar utilidades, sino minimizar pérdidas. Y ahí es donde empieza la presión recesiva, porque mientras esas casas no se vendan, simplemente no voy a seguir construyendo casas. Entonces, ¿qué se necesita para salir de la recesión? Que toda aquella sobreoferta, por ejemplo, de casas, salga.
Pero para eso tendré yo que ofrecer las casas a un precio cada vez menor hasta que la gente se anime a comprar, y a ese precio menor muy probablemente yo ya no pueda maximizar utilidades, es más, ni siquiera salir tablas, sino tenga que perder, ¿no? Y esto sucedió en el sector inmobiliario y en el sector, por ejemplo, de bienes electrodomésticos, de automóviles, y fue producto de esa manipulación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Ahora, ¿y el Estado dónde estaba? El Estado tuvo que haberse metido, tuvo que haberse dado cuenta, es ¿no? muy interesante lo que describe Arturo, porque fue literalmente una burbuja. Aquí vale la pena puntualizar, Guillermo, que todas las crisis económicas que ha registrado el mundo contemporáneo es a través de la generación de burbujas. Y cuando se revienta esa burbuja es cuando viene el colapso, es cuando las economías entran a una recesión. En este caso, la burbuja, y durante muchas crisis, es el sector inmobiliario. Sí. Como mencionaba Arturo, la gente empieza a demandar casas, departamentos, plantas industriales, sube de precio los bienes raíces y crece la burbuja. Pero llega un momento en que el alfiler que rompe, que revienta la burbuja, es precisamente el no poder pagar los créditos. Entonces, se revienta la burbuja, caen los precios, como mencionaba el profesor Dam, pues ya no me conviene producir, y a mí lo que me interesa es vender esas casas que ya se quedan como sobreoferta. Y aparte, los bancos que otorgaron esas casas, pues las ejecutaron y las recogieron y están en los balances de los bancos. Pero lo que les importa es venderlas. Pero como baja el precio de las casas, pues vienen las pérdidas para todo el mundo, específicamente para los bancos. Aquí la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos es que fomentó mediante una ley, el presidente Bush, hay que decirlo claramente, en donde declara tajantemente que todas las familias en Estados Unidos deben tener una casa digna para vivir. Sí, claro. Y de esa forma presiona al sistema financiero para el otorgamiento de estos préstamos, estos préstamos ninja, como dice. Entonces, mira, Guillermo, entre la manipulación de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y este tipo de populismo paternalista de que todo el mundo debe... Hombre, ojalá y todo el mundo pudiera tener su casa, pero mira, como yo digo, desde aquel problemita con Adán y Eva, la manzana y se me van del paraíso, pues no basta con querer, hay que poder, es decir, no basta con que yo quiera mi casa, la pregunta es si puedes pagar una casa, ¿no? Eso por un lado, inclusive tengo entendido, no recuerdo ahorita en cuáles, que en algunos estados los bancos por ley no podían negarse a otorgar un crédito hipotecario a quien lo pidiera, por eso lo de los préstamos ninja, porque yo sin trabajo, sin ingreso y sin activos, llegaba al banco y me lo tenía que dar. Bueno, Guillermo, eso es de una imprudencia, de una, de una idiotez que no tiene nombre, ¿no? Es decir, lo primero que se debe de hacer al otorgar un crédito es que quien lo otorga tenga los suficiente conocimiento de ver cuáles son las posibilidades reales del señor de pagar. Pero el señor no tiene trabajo, no tiene ingresos y no tiene activos, ¿cómo le vas a otorgar un crédito? Y eso era por ley, eso era culpa del gobierno, ¿no? De este populismo del gobierno estadounidense. Ahora, ciertamente este es un tipo de crisis generada por un tipo de acciones. Europa, ¿qué está pasando con Europa?